Bien, hoy deseo abordar un tema importante. Ahorita lo mencionaba Carlos, de repente difícil de concebir cómo lo estamos manejando. El tema es el valor del conflicto. Sí. De repente es un tema que no se aborda mucho, ¿sí? Incluso buscando material respecto a esto no hay mucho material, ¿no? Normalmente se habla más acerca de cómo manejar el conflicto, que también lo vamos a ver, tiene que ver con eso, por supuesto, ¿sí? Pero poco se habla acerca del valor del conflicto, porque hay un valor en él, ¿sí? Hay un propósito detrás de todo esto. Entonces, aunque solemos pensar que en el matrimonio o en el matrimonio ideal, como esto tiene que estar en un estado de armonía y felicidad constante, ¿verdad? Pero la realidad es que en cualquier relación íntima, mis amados, el conflicto puede surgir, ¿sí? Puede surgir. Sin embargo, lo que diferencia de un matrimonio sólido y saludable de un matrimonio en crisis y enfermo, ¿sí?, es cómo enfrentamos el matrimonio y cómo resolvemos el conflicto. Esa es la diferencia. Si bien el conflicto puede ser visto como algo negativo, la Biblia nos enseña que cuando se maneja de manera sabia y amorosa, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento y la fortaleza en el matrimonio. Sí. La Biblia nos enseña en Proverbios 27:7 que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este versículo nos recuerda que el conflicto no es necesariamente algo malo, sino que puede ser una herramienta para el crecimiento, repito, y para la mejora de una relación. Por tanto, huir del conflicto nos llevará a perder de ciertos beneficios que éste conlleva. Ahora, no estoy sugiriendo que nuestra relación de matrimonio tenga que ser la constante de un campo de batalla. Por supuesto que no. No estamos calificando como positivo un constante estrés y una enemistad entre los cónyuges, pues ese tampoco es el formato original de Dios. Sí. Pero sí deseo que podamos borrar de nuestro estándar y de nuestra expectativa incorrecta que el conflicto es malo en todo lo que éste conlleva. Sí. Es que mi matrimonio no funciona porque mi esposo, ¿verdad?, o mi esposa se enojó porque nos peleamos. Y no quiero que eso suceda. Eso era el principio quizás, ¿no? Y no quiero, entonces, en ese sentido me empiezo a retraer. No quiero que vuelva a suceder esto porque vi que no fue muy bueno la conclusión del conflicto. Ahora no me manifiesto. Intento, ¿verdad?, que mi enojo no se manifieste, ni mi inconformidad la pongo sobre la mesa porque no quiero pelear y sigo huyendo. Bueno, si ese es mi proceder para salvar mi matrimonio o evitar estar mal con mi pareja, la verdad es que la separación se hará cada vez más presente y la brecha en ambos será más ancha. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Sí. Esa tampoco debe ser nuestra postura delante del conflicto. Sí. Ahora, a la luz de las Escrituras, deseo exponer algunos puntos referente al conflicto. Verdades que considero que debemos de tomar en cuenta en nuestra relación para que ésta se vea beneficiada y aún afectada de manera positiva cuando hay alguna situación de discrepancia entre nosotros como esposos, porque siempre las habrá. ¿Sí? Y el punto número 1 es que el conflicto es natural. Sí. Diga conmigo, el conflicto es natural. La Biblia nos dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dos personas se unen en matrimonio no se convierten en clones. Cuando habla acerca de un solo ser no, es decir, ellos siguen siendo individuos con sus propias perspectivas, personalidades, temperamentos y experiencias de vida. Sí. El choque de estas diferencias puede dar lugar, por supuesto, al conflicto. Cada uno trae su propio contexto de vida y formato de resolución ante las adversidades. Por eso cuando las parejas se casan siendo aún más jóvenes, ¿sí?, en cuanto al conflicto, no es tan difícil acoplarse a aquellos que se unen cuando tienen más edad. ¿Sí? Es decir, causa más problema el acoplarse a una pareja de 40, 50 años, ¿no?, 30,
a que se acoplen una pareja de 20. ¿Por qué? Porque hay más camino transitado, hay más contexto de vida, hay más argumentos en la mente. Sí. Las experiencias de vida forman en nuestra pareja o forman un sesgo, ¿verdad?, en nuestra manera de pensar, añadiendo nuestros temperamentos. ¿Sí? Respecto al conflicto y las diferencias entre ambos, algunos suelen ser frontales, otros pueden llegar a ser más pasivos, otros ocupan un tiempo y están los que deben y necesitan resolver ya, ¿no? Bueno, esto genera estrés y desacuerdo, ¿sí o no? Necesariamente. Ahora, pero el que esto suceda no necesariamente es malo. Sí, no está mal. Repito, es totalmente natural. Cuando alguno de los dos reprime su opinión ante alguna inconformidad, la realidad es que es cuestión de tiempo para que esa bomba explote. Sí. No todo el tiempo podemos caer, ¿verdad? Podemos ceder respecto a nuestra opinión. La Biblia establece que 2 son mejores que 1. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 4:9, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga en su trabajo. Es decir, porque ambos aportan mayor fuerza, porque ambos aportan ideas, porque ambos aportan. Pero si uno no está, si uno se contrae, si uno se va, si uno huye, no aporta. Ya no son 2, sino es 1. Sí. Porque si cayeren, el uno lo levantará, y se levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Repito, cuando en una relación solo es uno el que aborda el conflicto, y no son 2 quienes intentan resolver la situación, será insoportable mantener una unión en pareja. Es necesario que los 2 aborden el conflicto. Sí. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. La importancia de la comunicación. ¿Qué tan importante es la comunicación? Muchísimo. Santiago 1:19 nos insta a ser prontos para oír, dice tardos para hablar y tardos para airarse. Todo lo contrario a lo que somos, ¿no? A lo que hacemos. Somos prontos, ¿verdad?, para hablar, prontos para enojarnos y tardos para oír. Sí, es la naturaleza. Bueno, la comunicación efectiva, mis amados, es fundamental para cualquier relación. No solamente en el matrimonio, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchar con atención y hablar con amor y respeto son claves para resolver los acuerdos. Santiago no está prohibiendo el enojo, no sé si nos damos cuenta, pero sí nos dice que seamos tarde para recurrir en él. ¿Sí? Chispitas, que seamos tarde para recurrir al enojo. No está mal enojarnos, no es pecado enojarse, ¿sí? Es que ya me tiene harta, ¿verdad? Me tiene harto. Bueno, pues vayamos al Señor, desarrollemos una profunda relación con Él, caminemos en fe y veremos cómo el dominio propio tomará protagonismo en nosotros. Necesariamente tengo que tener una relación con el Señor, ¿sí? Chispitas. Nuestra comunicación es vital, mis amados. Y no solo la comunicación verbal, ¿sí? No solo la comunicación verbal, también la comunicación verbal lo es muy importante. ¿Sí? Es que yo soy la única o yo soy el único que intenta resolver los problemas. Quiero hacer una pregunta. Muchas veces intentamos resolver problemas o pretendemos ganar batallas, porque son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Porque muchas veces verbalmente digo quiero resolver, pero con mi lenguaje corporal estoy desafiando. En la comunicación es importante asegurarnos que como emisor del mensaje que pretendemos dar, sea el mismo mensaje que está llegando al receptor. Sí. Quizá deseo comunicar tregua, pero la información que estoy transmitiendo es de guerra. Y aquí me voy a dirigir a las esposas. Mira, ahorita no dije me voy a dirigir a los esposos, pero casi todo iba para los esposos, ¿no? Generalizando, los esposos solemos huir. Generalizando. Está hablando de mí, estoy hablando de todos, estoy generalizando. Habrá sus honrosas excepciones, ¿sí? Pero generalizando.
Miren, mis hermanas, es una realidad que el hombre tiende a huir de los problemas, como mencionaba, sin ni siquiera asegurarse si está resuelto o no el asunto, ¿no? Pretende que el tiempo lo resolverá y que se le pasará y después de un tiempo regresará así como si nada. A ver, ¿cuántos lo aplican así? Bueno, es muy de hombres eso, sí, natural. Y no sabe que solo está acumulando ira para el día de la ira, ¿verdad, hermana? Solemos ser así. No estoy diciendo que está bien, estoy generalizando. Y ya hablé acerca de que no es bueno huir. Pero debemos de tener mucha sabiduría, hermanas, deben de tener mucha sabiduría. Y en el trato para con su esposo, siempre procure no anteponer su condición emocional antes que su relación con Dios. Sí. Es decir, el cómo se sientan o el cómo se sienten en ese momento no debe determinar su conducta y mucho menos su trato para con su esposo, porque eso las puede llevar a hacer pecar. La Biblia dice que la mujer rencillosa no puede contenerse, así como no puede contener el viento ni tampoco se puede contener el aceite en la mano. El pasaje de Proverbios 27:15 nos ofrece una sabia observación precisamente sobre las dinámicas del conflicto en las relaciones humanas, en particular en el contexto del matrimonio. El pasaje dice así: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. De este lado tenemos un sinónimo, ¿no?, de ese proverbio: cuchillito de palo, ¿verdad? Gotera constante. Y miren lo que dice el lado B del texto. Dice: pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano. Es casi imposible. Sí. La gotera continua, la gotera constante en tiempo de lluvia, es una metáfora que se refiere a una gotera persistente que gotea en el techo durante la lluvia. Ahora con las lluvias, ¿cómo nos fue con esas goteras constantes? Usted no se ha dado cuenta, o quizás se ha percatado de eso, pero cuando hay una gotera, por ejemplo, en el dren de los aires acondicionados, cuando el dren, una gotera del dren está constante, si esa gotera está cayendo sobre la pared, ¿usted ha visto que es capaz de hacer un hueco en la pared? Hace surcos. Es una goterita. Y usted quizá al principio la toca y no hace daño. No hace daño. Las primeras 5 gotitas, 10 gotitas no hacen daño. Pero con el tiempo eso hace surco, penetra, destruye. ¿Sí? Es la metáfora que está usando la Biblia, no yo, no me mire así. ¿Sí? La Biblia está usando esa metáfora. Bueno, una mujer rencillosa, una mujer que siempre está discutiendo o que provoca conflictos de manera constante, puede caer en un ambiente tenso y agotador en el matrimonio, que destruye, que lastima. Sí. Esto no debe de ser el común en nosotros como matrimonios. ¿Sí? Esta no es la clase de comunicación que debe de haber entre la esposa y el esposo. La comunión entre la esposa para con el esposo no debe de ser de esta manera. Hay relaciones donde pareciera que la mujer es la mamá del esposo. Ponte la camisa, quítate la camisa, camina bien, súmete, come bien, peínate, levántate, haz esto, haz lo otro. Esa no es una relación sana de una esposa hacia su esposo. No está bien. Si el marido es medio despatolado y distraído, hay maneras de apoyarle, mis amadas, en esas áreas, pero jamás asumiendo un papel de mamá mandona. No está bien. Sí. Tomar el papel o actuar de esa manera como mamá mandona. ¿Cuántas mamás mandonas hay aquí? Sí. No aporta salud a la relación, sino todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Dice el lado B, ¿verdad? O la parte B más bien del texto:
Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano. Esta parte del versículo sugiere que detener a una esposa rencillosa o calmar su enojo puede ser tan difícil como detener el viento. No huyas, Idelín. Es decir, es un desafío. Es casi imposible. ¿Cómo detenemos el viento? ¿Cómo retenemos el aceite en la mano? ¿Cómo es el aceite en la mano? Escurridizo, no puedes detenerlo. ¿Sí? Es imposible. Entonces, repito, la comparación con el viento enfatiza la idea de que a veces el conflicto puede ser incontrolable. Incontrolable. La imagen del aceite derramado se utiliza para destacar que, al igual que el aceite derramado, es difícil recuperar una vez que se derrama el enojo. ¿Sí? En una relación puede ser complicado volver atrás, sobre todo cuando no refrenamos la lengua. Esta puede ser más punzante que una espada que corta y atraviesa el corazón. Y no estoy hablando de la Biblia, pero esta hace heridas que quizá pueden sanar, pero sin duda dejará cicatrices. Y estas cicatrices serán un testigo presente de aquel trago amargo. Sí. El salmista decía lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Es decir, a Dios le debe de agradar lo que sale de mi boca. ¿Cómo me dirijo a mi esposa? ¿Cómo me dirijo a mi esposo? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo de mi esposa? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo de mi esposo? ¿Se agrada el Señor de eso aun cuando está la discusión intensa? Sí. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Sí. Así que, hermana, cuando intente hacerle ver a su esposo alguna debilidad, hágalo con sabiduría, deseando en todo momento no poner sobre la mesa si usted tiene o no tiene razón, sino buscando el crecimiento de la relación. En la semana escuché una frase que me gustó, la añadí al texto: un buen consejo en mal tiempo es un mal consejo. Un buen consejo en mal tiempo es un mal consejo. Sabiduría. Hermana, a lo mejor tiene razón. Mire, lo más seguro es que tiene razón. Pero sea sabia. Sabiduría. Sabiduría. Porque su emoción la puede llevar a pecar. Oye, pero él hizo... Y cada uno de nosotros somos responsables de cómo reaccionamos y de cómo actuamos. Mi esposo o mi esposa no es la responsable de mi pecado. ¿Me explico? Me enojó, ¿verdad? Me hizo enojar mucho. Me lastimó, me hirió. Sí, pero eso no me da motivo de matarlo, porque eso me convierte en un asesino. Es un ejemplo, pero va. Es que mi esposa, eso no me da a mí el derecho de serle infiel. Es que no hay intimidad, porque eso me convierte en un infiel, en un pecador. ¿Me explico? Yo soy responsable de mis acciones como esposo, independientemente de la respuesta de mi esposa. Así también usted. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. Sí. Mire lo que dice Santiago respecto a esto, respecto a la sabiduría. En Santiago capítulo 3, verso 17-18. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es limpia. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Un hombre y una mujer sabia, el resultado de este será paz. Sí. Este pasaje nos da un consejo importante sobre la sabiduría en nuestras decisiones y cómo pueden influir en nuestra relación matrimonial. Cuando enfrentamos diferentes
diferencias, o desafíos en el matrimonio, debemos buscar la sabiduría que proviene de Dios, no mi propia sabiduría, no mi propio consejo. No busco el consejo del compadre que sé que me va a dar la razón, o con la comadre que sé que me va a dar la razón. Ya lleva 2 divorcios la comadre, ¿no? Y va por el tercero. No, voy a buscar el consejo de la palabra. Igual busco un hombre, una mujer piadosa que pueda confrontar mi vida y que me pueda decir no cómo cambio a mi marido, sino cómo puedo yo cambiar y cómo puedo aportar a mi matrimonio. O no cómo puede cambiar, a ver, cómo cambia a mi esposa, ¿verdad? No. Yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Me explico? Necesitamos ir a la sabiduría del Señor, tomar decisiones, mis amados, que promuevan la paz y la unidad en lugar de la discordia dentro del matrimonio. Pretender ganar un desacuerdo es la peor decisión y motivación para un conflicto. Va de nuevo. Pretender ganar un desacuerdo es la peor decisión y motivación para un conflicto. Sí. Recordemos que cuando alguno gana en el matrimonio, los dos pierden. Sí. Un consejo que siempre le damos a los muchachos o a los que ahora hemos tenido oportunidad de llevar los prematrimoniales es que siempre tengan el boleto del perdón en su mano. Siempre. Porque es importante que nosotros consideremos que mi esposa o que mi esposo, ¿sí?, me va a fallar. Y este es un buen ejercicio. Y no es ser pesimistas, pero es de entender que es falible, al igual que yo. Por tanto, tener el boleto del perdón en mi mano siempre me ayudará a estar presto a decir, te perdono. Sí. Porque sé que también yo fallaré. Y esto no es un boleto para malportarnos con nuestro cónyuge, ¿eh? No estoy hablando de eso, sino es una realidad presente. Mire, el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32, y esto me lleva al tercer punto, que es el perdón y la reconciliación, dice lo siguiente: ser amables y compasivos unos con otros y perdonarnos unos con otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. El conflicto, puede dejar heridas, pero el perdón y la reconciliación son esenciales para sanar esas heridas y mantener una relación fuerte. Esta instrucción para nosotros como creyente, y esto es bien importante, porque radica del perdón de Dios a través de la obra de Jesús. Emana de ahí. Es decir, de manera teórica, aquel que se sabe perdonado no tendría problema en perdonar. No tendría problema en perdonar. Y por supuesto que aquí me estoy refiriendo a matrimonios que temen al Señor, que han sido perdonados por Cristo. Porque el perdón demandado de Dios aquí en Efesios precisamente es para los suyos. Y este es llevado primeramente por el sendero del perdón adquirido por gracia. Por cuanto hemos sido perdonados, hemos entendido cuál es el perdón. Ahora es bien interesante porque lo que el apóstol habla aquí en Efesios, ¿verdad? Así como hemos sido perdonados, también perdonar. Bueno, hay una frase en la oración modelo, recuerdan, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y dice: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No? ¿O qué tal, Señor? Perdóname de la misma manera que perdono a mi esposo o a mi esposa. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría que Dios nos perdonara de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestra pareja? ¿Cómo ve? O Señor, ahí me las vas juntando, ¿no? Así como se las junto a mi esposa. Ahí como se las junto a mi esposo. Debemos ser pacientes con nuestra pareja. ¿Acaso Dios no ha sido paciente con nosotros? Sí, ¿verdad? Dios ha sido paciente con nosotros. Ahora, ¿qué tan paciente debo ser? De repente está esa pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es mi límite? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Verdad?
¿Qué tan paciente debo ser con mi cónyuge? ¿Qué tan paciente debo ser con mi hermano en Cristo? Bueno, la misma paciencia que Dios ha tenido con ustedes, la misma paciencia que Dios demanda que tengamos para con nuestro prójimo. Exactamente igual. Sí. Pretendemos muchas veces que nuestras faltas y pecados sí sean perdonadas, pero no estamos dispuestos a perdonar las faltas de los demás. Ahora, en Cristo las cosas no funcionan así. Esto no es una cuestión mía, Jesús les dijo de manera muy clara en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, dijo: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Es una regla del reino. Hemos disfrutado, ¿verdad? De alguna manera hemos tenido acceso al perdón de Dios por gracia. Dios demanda que nosotros también tengamos ese perdón en la mano, ese boleto de perdón en la mano. Porque sí o sí nuestra pareja nos fallará. Sí o sí. Sí o sí. Ahora, quizá alguno está preguntándose, pero bueno, ¿cuál es el límite de perdón? Porque ya me han mandado 3 veces al hospital, ¿no? ¿Se entiende? Como ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿sí? En cuanto a la relación del matrimonio, por supuesto que Dios respaldará mientras tanto esos estén ejerciendo esa autoridad en el caso del varón y la relación entre la mujer y el esposo, conforme Dios lo ha establecido. En el momento en el que corre riesgo alguno de los dos, huya. Si hay sartenes voladores, huya de ahí. No es una relación sana. ¿Me explico? Bueno, es que Dios me perdonó, pues yo también lo voy a perdonar, o yo también la voy a perdonar, ¿no? Aunque me pegue, ahí no aplica. Ahí no aplica. Sí. Así no funciona. Ahora esto va al punto número 4, la unidad en Cristo. En 1 Corintios capítulo 1 verso 10 el apóstol Pablo nos incita a que todos, dice, hablen de una misma manera, y que todos, dice, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En medio del conflicto es vital recordar que tanto tú como tu cónyuge son coherederos de la gracia de Dios y juntos forman un equipo en Cristo. Y esto es bien importante porque nos estamos metiendo con la hija o con el hijo de Dios. Y nos vamos a ver con Dios de lo que le hagamos a su hijo o a su hija. Vamos a rendir cuentas de eso, por cuanto somos coherederos con Cristo. Sí. Yo soy un cocodrilo, ¿verdad? Soy un desgraciado infeliz con mi esposa. Me las voy a ver con su papá, con Dios. Sí. Y viceversa. Como papá, digo, no puedo imaginar, ¿verdad?, cómo voy a actuar el día que alguien se atreva a lastimar a mi hija. ¿Me explico? O sea, el impulso de papá es protegerla. Pero necesitamos entender eso mismo. Ahora, como matrimonio en Cristo hay un mismo propósito, hay un mismo camino. No puede haber 2 propósitos en el matrimonio. No es como que tu propósito de vida y mi propósito de vida, y a ver cómo nos acomodamos, ¿verdad?, para que tú hagas lo tuyo, yo haga lo mío, y a ver en qué coincidimos. No es así. Eso nos lleva al primer texto que mencionamos allá en Génesis. Serán una sola carne. No un solo clon, ¿verdad? No serán clones, es decir, serán 2 personas distintas, repito, en contextos, en pensamientos distintos, pero hay un mismo propósito y debe de ser un mismo camino. Aquí no hay 2 mujeres y un camino, pues, ¿no? Es un mismo camino para ambos, un mismo propósito, los 2 trabajando al mismo propósito, el cual Dios les ha llamado. Sí. Entonces, el conflicto en el matrimonio, cuando se maneja de manera saludable y centrada en Cristo, tomando en cuenta todos esos aspectos que hemos mencionado,
puede llevar a un mayor entendimiento, crecimiento espiritual y fortalecimiento en la relación. Mis amados, mientras llegamos a casa, estoy hablando acerca de la eternidad, Dios nos salvó con el propósito de que seamos luz y sal en esta tierra. El propósito del matrimonio es precisamente ese: cumplir el propósito del Señor siendo sal y luz, bendición para los demás, ejemplo para los demás. Mi matrimonio debe de reflejar precisamente esa misma unión que hay entre Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Pero en principio, en cómo Dios se relaciona con su iglesia, es como Dios quiere que nos relacionemos como esposos. La vara está alta. La vara está alta. Dios no nos salvó para que vivamos de lujo y seamos súper exitosos. Dios nos salvó para hacer luz y sal. Ese es el enfoque, ese debería ser el enfoque de nuestro matrimonio. Y si Dios permite que tengamos hijos, guiarlos, porque el día de mañana ellos también tienen que ser luz y sal, ser ejemplos para ellos. Disponer, poner, propiciar las herramientas necesarias para que conozcan al Señor, siendo ejemplo primeramente para ellos. Tristemente los hogares son cada vez más disfuncionales, y no hablo de fuera de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia. Porque no se aman, porque no hay perdón, porque hay un montón de rencor y pretendemos relacionarnos con Dios de esa manera. Y hay cosas que sí te soporto y sí está bien y puedo vivir contigo, pero aquello que me hiciste en 1985, eso va a estar aquí para siempre, ¿verdad? Necesitamos perdonar, necesitamos soltar, y esto no solamente es para las mujeres, también para los hombres. Hay hombres muy rencorosos, muy orgullosos. Habemos, me voy a subir al barco. Y Dios tiene que tratar eso de nosotros. Porque yo no puedo disfrutar de una relación con mi esposa si no soy libre del perdón, si no soy libre de la amargura. No puedo. Si no perdono, si hay cosas en mi corazón, si estoy abrazando cosas que sé que Dios no quiere que tenga en mi corazón, no puedo disfrutar una relación con mi esposa. Y eso me lleva a no poder tener una relación plena con Dios. Quizás en su misericordia pueda llegar algunas gotitas de bendición y puedo ser iluminado porque Dios es misericordioso y porque Dios es bueno, pero estaré limitado. Y mi conciencia y mi sabiduría estará nublada, estará sucia, porque habrá cosas en mi corazón que no he tratado con mi esposa o con mi esposo. Sí. Entonces es importante recordar que el conflicto no significa que el matrimonio esté fallando, sino que está brindando la oportunidad de crecer y de aprender juntos. Señor, pero ¿por qué me lo mandaste tan tronco? Porque quiere forjar tu carácter, mi hermana. Porque ahí es donde vas a crecer en paciencia. ¿A poco no? A ver, hermanas casadas, todas, ¿verdad? Están hermanas. ¿Ha crecido su paciencia con su marido, sí o no? ¿Ha sido ejercitada en esperanza, sí o no? ¿Ha sido ejercitada en amor, sí o no? Y no hablo del que recibe, hablo del de dar. Porque cuántas veces no nos toca dar amor creyendo no estarlo recibiendo. Sí. Bueno, Dios nos dio a esta pareja, ¿verdad? Bueno, Dios permite en el matrimonio que sea así, que haya esa diferencia, repito, y bueno, que necesitamos crecer. Y esto es importante mencionar. Y es que el trato del Señor para con nosotros
Es decir, la obra del Espíritu Santo en usted y en mí, y en mi esposa, y en su esposo y en su esposa, es que el carácter de Cristo se forje. Es que la vida del Hijo se forje en mí. Es el apóstol Pablo: ya no vivo yo en mí, sino es Cristo. Y lo que vivo en la carne, se lo vivo para Él. Sí. De eso se trata. De eso se trata. Esa es la función del matrimonio. Yo no me casé para que me sirvieran. ¿Usted sí? De hecho, si nosotros nos vamos a ver precisamente ahorita, el apóstol Carlos iba a decir, Carlos, ahorita Carlitos leía, ¿no? Corintios capítulo 13. Y establece el amor. ¿Cómo es el amor? ¿Cuál es el concepto del amor? Es dar, es servir. Tiene que ver para allá, para allá, para allá, para allá. No tiene que ver con Jimmy. Es todo lo contrario de Jimmy. Es todo lo contrario de dame. Tiene que ver con doy. Si yo no estoy parado en esa verdad en mi matrimonio, estoy errando. Y puede no tener conflicto, pero va a estar errando. Y pueden ser expertos en evadir los problemas. Y no necesariamente es un matrimonio sano. Porque estamos como roomies. Te veo, buenos días, buenas tardes, ahí está tu desayuno, me voy a trabajar, llego, hola mijito, hola mijita, ¿cómo vas? Qué bueno, ¿qué necesitas? No necesitas nada, me duermo, mañana me voy al trabajo, como roomie, evadiendo el conflicto. Eso no es sinónimo de un matrimonio sano. Quiero decirte que en ese matrimonio hay esterilidad, no hay fruto. Para que haya fruto, tiene que tratarse el conflicto. Y ahora me voy a dirigir a los hombres y voy a ser un poco rudo. ¿Me deja? ¿Sí me deja? Hermanos, varones. Nomás las hermanas contestaron sí. Lo voy a hacer con mucho respeto, pero no seamos cobardes. No seamos cobardes, porque eso es cobardía. Afrentemos. Ahora, si nos equivocamos, aceptemos el error, pidamos perdón, hagamos nuestra parte, retribuyamos. Ahora, si su esposa se equivocó pero nunca acepta, vaya a ver y ministre, vea la manera en cómo, de alguna manera, ¿verdad? El Señor les ayudará para que se pueda resolver, pero tienen que confrontarse. Es cobarde sacarle la vuelta. Miren, la secundaria, la prepa era el más picudo. Querían pelear con así, una chaparrita así, le tienen miedo, ¿verdad? El conflicto en el matrimonio no significa que el matrimonio esté fallando. El conflicto en el matrimonio está brindando la oportunidad de crecer y madurar. La pregunta es, ¿quieren crecer y quieren madurar? Creo que por eso estamos aquí todos, ¿no? La expectativa es que el Señor nos ayude. Es una realidad que después de una enseñanza, ¿verdad? No es como que Dios va a agarrarme, ¿verdad? Así como Frozen, ¿no? Y me va a elevar y de repente voy a tener... No es así. Tengo que determinar cosas en el corazón. Tengo que determinar cosas en el corazón. Tengo que ir en contra de, tomando en cuenta, repito, lo que hemos estado hablando, ¿no? El conflicto es natural. Necesitamos comunicación. Asegurarnos que nuestra comunicación es la correcta. Ejerciendo el perdón, el amor. Y entendiendo que con quien me estoy relacionando, hablo de su esposo y su esposa, es coheredero de las bendiciones del Señor. Es un hijo y una hija de Dios, la cual debo de respetar, la cual debo de cuidar, porque el Señor me pedirá cuentas de eso. ¿Me ayudan con el piano, por favor? O los muchachos de la alabanza. Sí.
Así que hermanas, hermanos, no teman al conflicto en el matrimonio. Abórdenlo. Repito, véanlo como esa oportunidad de crecimiento. No teman al conflicto. Incluso, a manera de consejo les digo, sus hijos deben de saber y entender que el conflicto es parte de la relación. Pero sean sabios. O sea, no le tire con la chancla al esposo y voltea al hijo y le diga, esto es normal, mijo, esto es normal. No, no es así. Pero que si nuestros hijos entiendan que hay desacuerdos y que hay cosas en donde como esposos tenemos que ajustarnos, pero aún en el conflicto tenemos que ser ejemplo para ellos. Porque ellos un día van a tener, si Dios lo permite, van a tener su pareja. Y ellos van a necesitar saber cómo enfrentar una situación. Y es una buena oportunidad cuando ve a papá y a mamá resolver el conflicto de una manera sabia, de una manera madura. Porque de repente se vende un cuento que no existe. Y volvemos a las expectativas del principio. Mi expectativa en mi matrimonio es que nunca nos peleamos. No, que esa no sea la expectativa. No, que mi expectativa sea que cuando mi esposa esté en desacuerdo conmigo, los dos podamos resolver y podamos llegar a una conclusión la cual sea lo mejor para nosotros como matrimonio, como familia. Que esa sea mi expectativa. Señor, por favor, ayúdame a poder tomar en cuenta lo que mi esposa dice. A lo mejor no es lo que yo quiero, pero que podamos llegar a un acuerdo de la mejor manera aún en el proceso. Ayúdame a no faltarle al respeto. Ayúdame a no herirla. Porque si pretendo huir del conflicto, lo que hago es lastimarla. Y el mensaje que estoy dando es: no me interesas. La mayoría de los matrimonios que se han acercado con nosotros, y no lo hago con la intención de exponer a nadie, estoy generalizando, pero la mayoría, el corazón de ellas está lastimada porque se sienten ignoradas. Y el problema radica en la huida de él. Por un lado, una falta de sabiduría para poder abordar el conflicto. Y por otro lado, la cobardía que puede haber en alguno de los dos. Normalmente es en el varón, pero también puede haber en la mujer en esta situación. El conflicto es una oportunidad de crecimiento. Abordémoslo en amor, en comunicación, en perdón, en unidad en Cristo. Permitamos que el conflicto sea una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones y ser un testimonio de amor y de la gracia de Dios. Oren juntos, busquen la sabiduría de Dios en su palabra. Permitan que su Espíritu Santo guíe en la resolución del conflicto. Resolución del conflicto. Recordemos, mis amados, que en Cristo se pueden superar todas las cosas. No conozco a fondo a todos, pero quizá Dios ya los ha ayudado a pasar situaciones sumamente complicadas. En Cristo se puede. Hay casos, ¿verdad?, en donde ha habido divorcios y a cabo de un tiempo el Señor hace la obra y regresan. En Cristo se pueden pasar adversidades que delante de nuestros ojos pueden ser imposibles, pero necesitamos tener humildad en el corazón.
¿Oramos? ¿Sí? Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, por cada varón, Señor, en este lugar. Yo te pido, Señor, que le des sabiduría y valentía para poder confrontar, Señor, las circunstancias adversas en casa, las situaciones, Señor, que muchas veces lleva a que la relación se tense y que quizá muchos de los deseos de ambos se frustren y se terminen quebrando cosas, incluso lastimándose. Yo oro por mis hermanos, Señor, por los varones, por los cabezas de casa, para que sean buenos guías, para que sean un ejemplo, Señor, un ejemplo en amor, un ejemplo en perdón, en paciencia, que sean ellos los que tomen la iniciativa para la reconciliación en los problemas en casa. Señor, que el orgullo no sea la constante en ellos, Señor. Al contrario, Señor, que sean hombres humildes, dispuestos a reconocer sus fallas, sus faltas, delante de ti y también delante de su esposa. Ayúdanos, Señor, como varones, a ser diligentes, Señor, y a amar a nuestras esposas como tú deseas que la amemos. Siempre tomando en cuenta tu amor, Señor. Siempre tomando en cuenta lo que hemos recibido de ti. Así también oro por cada una de mis hermanas, Señor, para que sean mujeres sabias, mujeres que sepan ayudar a sus esposos, Señor, en el proceso. Que aún las debilidades de sus maridos, Señor, no sea la razón por la cual en ella caiga un desánimo, sino que su estabilidad, tanto emocional como mental, no gira alrededor de su esposo, sino en ti, en tu verdad. Por cuanto su valor, Señor, depende de quién eres tú y no del valor que le esté dando su marido. Yo oro, Señor, para que tú guardes su corazón, Señor, y que ellas aprendan a guardarlo también. Señor, que sus decisiones no sean en base a sus emociones, sino que haya sabiduría, Señor. Y que juntos, Señor, puedan cumplir tu propósito. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Señor, el amor es más fuerte que la muerte. El amor de esposo, Señor, es el que permanece para siempre. El amor en el matrimonio es bendecido por ti, Señor, respaldado por ti. Y no hay nada, Señor, que pueda venir a destruirlo. Porque lo que tú unes, Señor, no lo puede separar el hombre. Y lo creemos así. Bendigo a cada uno de los matrimonios, Señor, presentes. Bendigo mi matrimonio, bendigo a mi esposa, a nuestros hijos. Y te doy la gloria, Señor, a ti por siempre. En el nombre de Jesús.